es a nivel interno. ¿Quiénes son estas personas a nivel interno? Pues generalmente directores, gerentes, administradores, dueños de la misma empresa. No le interesa ningún proveedor, no le interesa ningún acreedor, no le interesa ningún futuro inversionista, nada. ¿Por qué? Porque son auditorías de gestión, son auditorías en donde nos vamos a enfocar principalmente en la parte administrativa y operacional de la empresa. Nos dice, la auditoría interna representa una serie de procesos y técnicas a través de las cuales se da una seguridad de primera mano a la dirección a partir de la observación en el trabajo respecto a si los controles establecidos por la dirección son mantenidos adecuada y efectivamente, si los registros e informes financieros, contables o de otra naturaleza reflejan las operaciones actuales y los resultados adecuados y rápidamente en cada división, departamento u otra unidad. Y si estos se están llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales la auditoría es responsable. Una de las partes importantes dentro de la auditoría interna, muchachos, es que debemos estar enfocados principalmente en el área administrativa. Ver si las políticas que tenemos en la empresa son las adecuadas, ver si los controles internos que se están aplicando a cada uno de los rubros y áreas dentro de la empresa son los que debe de tener una empresa para generar una salud financiera. El hecho de que la empresa esté bien de manera administrativa nos genera buenos reportes financieros. La empresa está bien, sus políticas son buenas, los trabajadores están a gusto, seguramente los números se van a ver reflejados en una mejor situación. ¿Por qué? Porque la empresa está bien. Cuando nosotros estamos a gusto en una empresa donde sus políticas son adecuadas a las necesidades de cada uno de los individuos que se encuentran trabajando dentro de la misma, los trabajadores realizan mejor su trabajo, ¿sí? Y eso se ve reflejado precisamente en los reportes financieros. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de auditoría financiera? ¿Me ayudas, Zipacli, a leer esta diapositiva, por favor? Sí, dice, de acuerdo a lo anterior, se conceptualiza la auditoría interna como la evaluación sistemática de las operaciones de la entidad, con el fin de verificar si las políticas, métodos, procedimientos, controles, objetivos y metas dictados por la administración son ejecutados según lo planeado, de su impacto en el medio ambiente y también el diagnóstico de la situación actual de la empresa y la asesoría consultiva a la alta dirección y el seguimiento a las recomendaciones, manteniendo una comunicación y apoyo constante de la administración hacia el logro de los objetivos y metas trazadas. Ok, si se fijan nos habla de una evaluación sistemática de las operaciones de la entidad. Dice, con el fin de verificar políticas, métodos, procedimientos, controles, objetivos y metas. O sea, no nos dice que vamos a revisar ni caja, ni bancos, ni clientes, ni cuentas por cobrar, ni a los proveedores, ni conciliaciones bancarias, ni vamos a hacer depuración de cuentas. ¿Por qué? Porque no es una auditoría financiera. Es una auditoría de gestión, es una auditoría en donde vamos a revisar las políticas de la empresa. Ustedes mismos en algún momento, no sé si hayan ido a algún lugar en donde digan es que la administración de la empresa está muy mala, o al revés, yo me he topado muchos en ciertos restaurantes que he ido en donde dicen ahora con nueva administración. Nunca han ido a lugares que dicen así, ahora con nueva administración. ¿Y por qué creen que dice eso? Ahora con nueva administración. Porque hubieron hallazgos en su auditoría y cambiaron la forma de O liderazgo. porque a la gente no le gustaba lo que hacían. Yo llegué una vez hace algún tiempo a ir a un restaurante de estos de espadas brasileñas, en donde te cobraban un buffet. Y te llevaban 2 o 3 espadas y ya no volvían a pasar nunca. Y ya sabes, en las espadas te dan la regalada así como de transparente, ¿no? Porque supuestamente van a pasar 100 veces contigo, ¿no? Entonces te pasan así. Y después de eso venían, te cobraban, y al momento en que te cobraban ya traía incluida la propina. Y entonces dije, bueno, ¿y estos qué les pasa? O sea, ¿por qué me están cobrando una propina que yo ni siquiera tengo la obligación de darles? ¿Sí? Entonces, o sea, decías esto, o sea, las personas, los gerentes, los empleados trabajan mal, no están haciendo las cosas de acuerdo a lo que debería de ser. Ahí estamos hablando de una gestión.
¿Por qué? Porque hay un supervisor que verifica que los empleados trabajen de acuerdo a lo que debe de ser en un restaurante. Y ya desde el hecho de que te traían la cuenta, ya desde ahí decías, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué ya me están cobrando la propina? ¿Cómo saben que yo les voy a dejar el 10%? O que no les va a dejar nada, o que a lo mejor les va a dejar el 20%. ¿No? O sea, ¿cómo saben? Sí, ¿no? Hay personas que son muy así, les dejan más Por la dinero. administración tiene Pero hay personas que dicen, no, recuerdo lo que me... segundo planeado de su impacto del medio ambiente y también en el diálogo de la... Líbranos de todo mal, amén. ¡Uy! ¿No? Entonces, estaban, mejor se tapó porque dice, ya me oyeron No, fui yo, fui yo. Sí, ya te estábamos oyendo ahorita, estabas rezando. Bueno, ok, entonces esto es importante y de eso hablamos de una auditoría interna. La mejora de la gestión administrativa de una organización. La misma empresa, exacto. Sí puedes contratar a un despacho de auditoría externa para realizar una auditoría interna. Sin embargo, lo ideal es que lo hagan personas dentro de la misma empresa que realicen la revisión de lo que la dirección o la gerencia o los mismos dueños quieren de la organización. A veces conocen la empresa, conocen las políticas, exactamente. Sin embargo, sí es muy factible que se pueda en un momento determinado contratar a un despacho de auditoría externa para que te hagan una auditoría administrativa y operacional a nivel interno. Obviamente los resultados no son dictámenes, son informes. Lo que nosotros vamos a rendir es un informe. ¿Por qué? Porque no es para el SAT, los dictámenes solamente son a nivel fiscal y financiero, ¿sí? Lo que nosotros vamos a dar son informes, únicamente decirle a los diferentes interesados en la empresa cómo se encuentra la organización y cuáles son los posibles cambios que pueden haber. Nos dice, el objetivo principal de la función del auditor interno en las empresas es apoyar al dueño o directivo de la organización para virtualmente, como ya se mencionó, ser sus ojos y oídos. El ámbito de la auditoría interna debe abarcar un examen de las transacciones, sistema contable e informes financieros, incluyendo una evaluación del cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, una revisión de la eficiencia y economía de la utilización de los recursos. También es importante, a lo mejor estamos gastando mucho en cosas que no debemos, ¿sí? No sé, por ejemplo, aquí en la escuela, a nosotros como empleados, a mí, me gustaría que, por ejemplo, si yo voy a la dirección, decirle, me regalan una botellita de agua, me digan, sí, bueno, me dieron una botellita de agua. Pero aquí yo tengo que traer mi tambor, porque ahora sí, no tenemos ni agua. Y no porque no pueda, sino porque no quiero. ¿Sí? Nosotros sabemos, sí, claro, son más gastos. Pero, y hay muchas otras cosas que en algunos planteles sí nos dan y en otros no. Yo les he mencionado que traigo un tipo de esguince en un pie, por eso tengo rato ya usando tenis, porque traigo un esguince. Entonces, yo aquí, si se lo digo a Heredia, me va a decir, mucho gusto, ¿no? Mucho gusto. Ahí te daré el número de algún terapeuta, bueno, ¿no? A un huesero para que te atienda. En cambio, en la escuela de negocios se lo dije al director, pero es que allá son 4 pisos los que hay que subir y bajar. Y ya, esta semana me asignó un salón definitivo para mí, en donde no tenga yo que subir y bajar, sino los alumnos bajen en el salón. Entonces, eso hace que en algún momento te sientas a gusto y dices, me tomaron en cuenta, tuvieron consideración de mí y yo tengo que, como consecuencia, pues darles un buen resultado de lo que me están haciendo. ¿Por qué? Y esto es a nivel administrativo, muchachos, porque no le cuesta nada decir, a ver, el grupo que estaba en ese salón se va a pasar a este salón y ese salón va a quedar vacío y la maestra se va a quedar en ese salón y los grupos que tenga ella van a bajar y ya después se suben a su salón. ¿Sí? Para mí fue algo así como que, gracias, hasta respiré, ¿no? Es decir, gracias. Ya no tengo que estar subiendo y bajando 4 pisos en los cuales tengo que agarrarme así de las paredes porque me lastimo,
cuando voy subiendo las escaleras, ¿no? Entonces, esas situaciones, muchachos, hacen que en muchas ocasiones tus empleados estén trabajando felices o tus empleados no estén trabajando bien. Forma parte de galletas Magma. ¿Mandé? No mames. Tú necesitas galletas Magma. Tú les compras galletas Magma. Ah, pues son deliciosas las galletas Magma. Yo ayer iba a comprar unas en el Sam's, de las que traen bolsitas individuales, de las que son de chocolate, de canela, que traen muchas así. Y dije, no. Dije, no, porque son adictivas esas galletas. Son adictivas. Que no, mejor me compro un paquete de zanahorias. Los oficinistas de azúcar y están todos bien. Sí, sí. Y parece mentira, pero si tú les das una taza de café, a lo mejor una bolsita o un paquetito de leche en polvo o de esta crema y un paquetito de chocolate en microondas, pues tienes felices, de verdad. Y si es tan poquito lo que puedes tú darle de incentivo a un empleado para que en el momento que lo desee vaya, se caliente un tecito y siga trabajando tomándose su tecito, de verdad es muy sencillo, muchas cosas que pueden hacer que cambien. Y esto, por ejemplo, ustedes lo pueden poner en un informe. No es lo mismo tener un empleado sediento que digas, es que no puedo ni siquiera salir porque tengo que ir para comprar hasta el Oxxo o aquí a la tiendita para poder tomarme un tecito porque aquí no hay. Últimamente ya aquí en dirección nos están poniendo un garrafón con agua caliente tibia, ya tienen ahí unos, pero tiene el cuatrimestre pasado y nada más. Les estoy diciendo que tengo yo años y años y años aquí en esta escuela y no nunca había visto eso. Lo que pasó ahorita del señor papaya, no sé qué, eso yo lo escuché, pero no sé qué pasó. Nada más sé que se murió, pero no sé qué pasó. Sí, algo pasó. Algo pasó. Nada más vi que lo estaban peleando, pero no, o sea, sí supe porque vi su nombre, pero no supe, como estaba yo dándole de comer a mi mamá, me la fui a la cocina en el momento en el que estaban pasando la noticia. Desengrasante en le dieron desengrasante. Le dieron desengrasante. Él tomaba electrolitos. Y entonces se lo cambiaron los desengrasantes de un y el güey se le tomó, pero lo escupió, pero ya se la. Y se murió. O sea, después de días en el hospital se murió. Por eso como una auditoría se puede como detectar, ¿no? Bueno, es que eso es como, eso es como te llevas tú con los demás, ¿no? Ah, sí, porque me bulleaban. Eso sí, si hay bullying entre los empleados, todo eso sí lo puede detectar la auditoría administrativa. Y sí puede haber sanciones fuertes a las personas que realizan ese tipo de actividades, porque el trabajo pues, no es agradable cuando te están realizando bullying interno a los mismos empleados, ¿no? Sobre todo que es muy evidente esta situación. Hay empresas en las cuales hay mucho este tipo de situaciones y no hacen nada, porque dicen es que así se llevan. Por eso ahora ponen mucho en las empresas, bueno, más que nada en los corporativos, el apoyo psicológico y emocional, ¿no? Sí. Y fíjense que también en situaciones de trabajo, porque ha generado que los empleados no trabajen a gusto, les genera mucho estrés y el estrés está generando diabetes, hipertensión y esto está llevando a que el IMSS tenga una cantidad muy importante de incremento de personas con diabetes e hipertensión provocado por estrés, pero por estrés laboral. Por ahí hay una norma. No recuerdo, es más, aquí me lo mandaron. Hay una norma que el IMSS emitió para que evitar el estrés laboral. Hasta hay sanciones para las empresas que generen estrés laboral. A nosotros a cada rato nos mandan cuestionarios, pero pues es que... No, más bien sería una actividad o sala o espacios donde el empleador, no, el trabajador, esté contento, se desestrese. Se desestrese un rato, se deben de dar un espacio o un momento
para que puedas desestresarte, para que puedas tomarte agua, lo que necesites y puedas regresar a tu jornada laboral normal. Sí, porque si no se genera esta parte del estrés laboral. Harry Potter, Raúl. Bueno. En una pantalla grande. Y operacional, las dos. Sí. La administrativa es hablando de planeación, organización, dirección y control, todo lo que integra cada uno de ellos. Y la operacional es hablando de los ciclos operativos que tiene una empresa. Por ejemplo, de decir cuál es el procedimiento para que entre la mercancía al almacén. Se realiza un pedido, el pedido viene de importación, se pasa a finanzas, o sea, ese es un ciclo operativo. Ese ciclo operativo se puede mejorar, se puede acortar o está bien. Porque luego hay ocasiones en las cuales los ciclos operativos son muy extensos y tediosos. Es como cuando vamos al gobierno y dices, ¿por qué te piden tantos trámites? ¿Por qué te dicen que de aquí te vayas a la delegación allá nada más por un sellito y luego te hacen? Esos son malos ciclos operativos, en los cuales tú los puedes aminorar, acortar y hacer más efectivos para que las empresas tengan su operación más rápida, más eficiente. Exactamente. Y no tanto collas de botella, sino que a lo mejor elimines ciertos pasos que son innecesarios. Sí lo deberían hacer y sí lo hay, pero en muchas ocasiones el hecho de que hagas más efectiva o eficiente la operación conlleva que despidas a mucha gente. En el trabajo de empresa hay una señora que es sindicalizada, pero solamente su trabajo es trabajar una vez a la quincena. Un día a la quincena. Yo tengo un primo hermano que trabaja en la Secretaría de Gobernación. Mi primo trabaja en Secretaría de Gobernación, le falta poco tiempo para jubilarse, pero él va una vez a la semana a trabajar y va, checa, y a las 9, checa a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana ya se puede salir. Pero eso sabías, ¿no? Quiero un trabajo así. Él está sindicalizado normal, es su trabajo normal, pero ya su trabajo o sea, no lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo único que hace él? Llega y tiene que firmar alguna documentación. Llega a la firma. Si ya no tiene nada más que hacer, se va. Les digo esto porque le dijo a mi mamá, ay, es tu cumpleaños, sí, a tal día. Dice, no, que vámonos el viernes a festejarlo. Dije, pero vas a trabajar, ¿no? Sí, pero voy, checo y me salgo. Trabaja en Secretaría de Gobernación, ¿saben en dónde? En el edificio que está allá en Reforma, enfrente del Excelsior, que es un edificio con unos tubos rojos, ahí trabaja. Y él entra a las 8 de la mañana y sale a las 8:30 si quiere. De la mañana. O sea, ¿qué tiene que hacer? Nada. Eso es ineficiencia. Lo que tiene que hacer, el trabajo que le cuesta es 5 minutos. Así. Es checar. Eso es ineficiencia operativa. Si en realidad se pusieran las pilas del gobierno como dice, estas personas tendrían que salir. Todas. ¿Por qué? Porque son innecesarias. Y entonces habría muchísimo empleo en nuestro país de personas que no saben hacer nada. De verdad, textual. Personas que no saben hacer nada. Así es, así es. Entonces, esta misma actividad se realiza dentro de las empresas, pero en las empresas sí te hacen caso. Si hay personas que sobran, pues ni modo, vamos a hacer recorte personal, aminoramos los costos, incrementamos los ingresos. Exacto. Y en las instituciones del gobierno, ¿no? Así es, así es. Es más, va bajo presupuesto, por eso no lo hacen, porque si no el presupuesto se los aminora. ¿Cuáles son los elementos de auditoría interna integral? Nos dice, la auditoría integral comprende los siguientes elementos: auditoría financiera y de cumplimiento, auditoría economía y eficiencia y auditoría de resultados de los programas. La auditoría financiera, muchachos, se genera con los resultados de la auditoría administrativa y operacional.
Dice, financiera y de cumplimiento. Si los estados financieros de la entidad presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de las operaciones financieras de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son en Estados Unidos, estamos basándonos en las normas internacionales de auditoría, muchachos, por eso nos habla de principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Mandé? No, en realidad hay muchos. Yo les voy a recomendar uno, por ahí hay uno de auditoría administrativa y de auditoría operacional, pero en realidad no hay uno que te traiga todo en conjunto. Todos los de auditoría administrativa son buenos. Hay uno que el autor es Benjamin Franklin, así se llama, Benjamin Franklin, y es de auditoría administrativa y es muy bueno, pero es un libro así. Dice, si la entidad ha cumplido con las leyes y reglamentos que tengan un efecto importante sobre los estados financieros, hablamos de financiera y de cumplimiento. Economía y eficiencia, si la entidad está administrando y utilizando sus recursos, como puede ser personal, propiedades, espacio, economía y eficientemente. Las causas de ineficiencia o prácticas antieconómicas, si la entidad ha cumplido con las leyes y reglamentaciones concernientes a los asuntos de economía y eficiencia. Y por último, los resultados del programa determina si se han alcanzado los resultados o beneficios deseados establecidos por la legislatura u otro cuerpo autorizado y si la entidad ha tomado en cuenta alternativas que pudieran rendir a un costo inferior los resultados deseados. Bueno, importante. Sí, importante. Un auditor interno. ¿Qué características debe de tener un auditor interno para que sea auditor? Nosotros podemos poner a cualquier persona, casi siempre decimos, para que sea auditor debe ser contador. No necesariamente. ¿Todavía la anterior? Sí. ¿Esa? Gracias. Para ser auditor, muchachos, no necesariamente se necesita ser contador. Para ser un auditor financiero, sí. Y sobre todo para ser un auditor fiscal, tienes que ser contador. Para ser un auditor de seguro social, tienes que ser contador. Para ser un auditor del Infonavit o del INSS, tienes que ser contador. Pero para ser un auditor de gestión u operacional, no. Puede ser, el mismo administrador puede ser un auditor, solamente conociendo las bases de la auditoría, las características que cualquier auditor debe de tener. Y una de las partes importantes de las características que debe de tener un auditor es la ética. La ética profesional es bien importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como les mencionaba yo, uno de los socios del despacho donde estaba yo trabajando, se alió con el dueño de la empresa, le dio una buena lana y después le cayeron, ¿no? O sea, y me emitió un dictamen en donde estaba auditando empresas inexistentes para evasión fiscal. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Este auditor no tenía nadititita de ética, nada de ética. Entonces, estas personas, cuando son de esta índole o de esta forma, pues no tienen la capacidad de ser auditor. Nosotros como auditores debemos saber perfectamente bien que debemos de cumplir con ciertas características. ¿Cuáles son estas características que debemos de tener? Primero, estas tres: independencia, integridad y objetividad. Le vamos a pedir a Ángel que nos ayude a leer esta diapositiva, por favor, Ángel. Sí, características de un auditor interno. Independencia. Supone una actitud mental que permite al auditor actuar con libertad respecto a su juicio profesional, para lo cual debe encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos, así como en la formulación de sus conclusiones. Integridad. Debe entenderse como la rectitud intachable en el ejercicio profesional que le obliga a ser honesto y sincero en la relación de su trabajo y en la emisión de su informe. En consecuencia, todas y cada una de las funciones que realice han de estar presididas por una honradez profesional irreprochable. Objetividad. Implica el mantenimiento de una actitud imparcial en todas las funciones del auditor. Para ello, debe gozar de una total independencia en sus relaciones con la entidad auditada. Debe ser justo y no permitir ningún tipo de influencia o prejuicio. Ok, independencia.
El hecho de que nosotros tengamos la capacidad de decidir significa que tenemos independencia, no debemos dejarnos influir absolutamente por nadie. Obviamente estamos hablando hasta de sobornos, ahí estamos hablando de ética. Muchachos, híjole, como auditores, los auditores son los más sobornables, son las personas a las que más se les busca para decirles que por favor den un informe o un dictamen bueno para las empresas. Ahí ya tienes tú tu independencia mental y debes de conocer si en realidad es válido esto o no, ¿no? O sea, tú sabrás lo que haces, pero la independencia es muy importante. La integridad se deben de entenderse como la rectitud intachable. Es tan difícil, o sea, es muy fácil decirlo, pero es tan difícil llevarlo a cabo. Sobre todo en un país en el cual los sueldos están, como nosotros ya sabemos, ¿no? Es decir, bueno, no necesito que nadie me venga y me soborne porque con lo que recibo me es suficiente para poder ganar. Yo tengo rectitud y soy intachable. Es muy difícil. Generalmente los sueldos, aunque sea de un auditor, son muy malos. Y entonces ahí es en donde le llegan al precio, ¿no? Y la objetividad implica en la imparcialidad de decir exactamente lo que debe de ser de una empresa. La empresa está bien, la empresa está mal, independientemente de que yo trabaje en la misma. Si yo trabajo en la empresa y mis gerentes, mis ejecutivos no quieren saber que la empresa está mal, pues lo siento mucho, así está la empresa y así es como debo yo decir que está, ¿de acuerdo? A eso hablamos de objetividad. Tenemos más características aquí. Le vamos a pedir a Jacqueline, por favor, que nos ayude a leerlas. Competencia profesional y debido cuidado. El contador público tiene la obligación de mantener su nivel de competencia a lo largo de toda su carrera profesional. También tiene el deber permanente de mantener sus conocimientos y habilidades profesionales a un nivel adecuado para asegurar que su cliente o su empleador reciba el beneficio de un consejo profesional competente, basados en los estudios y entrenamientos. Confidencialidad. El contador público deberá respetar la confidencialidad respecto a la información que llegue en el desarrollo de su trabajo y no deberá revelar ninguna a terceros sin autorización específica, a menos que tenga derecho a la obligación o legal de hacerlo. También tiene la de garantizar que el personal bajo su control respete fielmente el principio de la confidencialidad. Conducta profesional. El contador público debe actuar de acuerdo con la buena reputación de la profesión y evitar cualquier conducta que pueda desacreditarla. Esto requiere que las gremiales a las cuales pertenece al desarrollar normas de ética tengan en cuenta las responsabilidades de los contadores públicos con sus clientes, con terceros, con otros miembros de la profesión contable, con el personal de la entidad que los emplee laboralmente y con el público en general. Okay. Bueno, recuerden que la confidencialidad es una de las partes más importantes porque nosotros al ser auditor tenemos en nuestras manos información que en muchas ocasiones no debe de ver absolutamente nadie. Entonces nos confían información que es confidencial y hasta cierto punto nosotros debemos de guardarla. La conducta profesional también es muy importante. Dependiendo de la conducta que tengamos va a ser la misma reputación que nosotros vamos a dar de nosotros mismos. Y teniendo una buena reputación, pues obviamente el trabajo de auditoría va a ser más creíble, ¿no? En el caso de que tengamos este tipo de situaciones. Bueno, vamos con las normas técnicas. Gaby, ¿me ayudas a leer, por favor? Normas técnicas. El auditor deberá conducir una auditoría integral de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y demás normas técnicas que se expiden a nivel internacional y del país. Estas contienen principios básicos y procedimientos esenciales junto con lineamientos relativos en forma de material explicativo o de otro tipo. Ok, gracias. Chicos, el hecho de que seamos auditores, tengamos independencia, tengamos objetividad, no significa que no haya normatividad que debemos de llevar a cabo. La normatividad sobre las normas internacionales de auditoría las debemos
debemos de seguir, independientemente del tipo de auditoría que estemos realizando. Es por eso que debemos de realizar nuestras cédulas, debemos de acatar los lineamientos y las reglas que nos mencionan las normas de auditoría y las debemos de acatar para que nuestra auditoría salga lo más objetiva posible dentro de lo que estamos realizando. Ahora, algo importante, yo les pedí que ustedes hicieran trabajo en equipo. ¿Cómo escogemos nuestro equipo de trabajo? Ustedes, ya les dije, si ustedes se enojan con alguno de sus compañeros, pues ni modo, ustedes eligieron el equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo, muchachos, va a ser para todo el cuatrimestre, por eso es importante que sepan elegir quién va a estar con ustedes. ¿Qué características debe de tener el equipo de trabajo que ustedes tengan? Les digo esto, cuando yo estuve trabajando en el despacho de auditoría financiera, ya en donde realizábamos revisión de los diferentes rubros de los estados financieros, o sea, no era una auditoría administrativa ni una auditoría operacional, era una auditoría financiera. Entonces nos daban los estados financieros, llevábamos y en el despacho nos rolaban, o sea, yo tenía un encargado de auditoría y nos íbamos 4 o 5 personas con ese encargado. Y después terminábamos la auditoría en esa semana y a la semana siguiente teníamos otro encargado y nos íbamos a otro equipo de trabajo diferente, a otra empresa a hacer otra auditoría. Les digo que había semanas en las que estábamos muy bien y había semanas en las que nos queríamos jalar de los cabellos todos, porque no nos soportábamos. Entonces, yo pienso que esos equipos de trabajo no son buenos, o no es una buena forma de trabajar en un despacho. Nos rolaban constantemente todos. Ahora a ti te toca con él, mañana a ti te toca con él, pasado él le toca con ella, y así se iban rolando constantemente. Ya que te estás adaptando a un encargado de auditoría, ¡prum!, te mandan con otro encargado diferente. Para que después de 15 auditorías te vuelvan a tocar con el que tenías al principio. Y a lo mejor el que tenías al principio ya no es igual que como era cuando lo conociste. ¿Por qué? Pues porque ya cambió algunas cosas, su forma de pensar. Y aparte te realizaba evaluación. Te calificaba cómo trabajabas. ¿De acuerdo? Entonces el equipo de trabajo es muy importante. En este cuatrimestre nosotros vamos a seguir con el mismo equipo de trabajo. Entonces se van a desgreñar, se desgreñan entre ustedes, pero van a seguir en el mismo equipo de trabajo. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo lo vamos a seleccionar y qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Dice, la organización de un equipo de trabajo, de un equipo auditor, requiere de un orden jerárquico. Dentro de su equipo de trabajo, ustedes deben de seleccionar un orden jerárquico, muchachos. O sea, no todos van a ser iguales. Alguien va a ser el encargado de su equipo, que va a ser el que se supone tenga la conversación con las personas a las cuales se tiene uno que dirigir para obtener la información, ¿sí? Porque no todos pueden dirigirse a las mismas personas, ¿de acuerdo? Entonces dice, requiere de un orden jerárquico que garantice el flujo de la información de conformidad con la auditoría y responsabilidad asignados a todos y cada uno de sus integrantes. Esta división del trabajo posibilita que los miembros del equipo en sus diferentes posiciones puedan emplear correctamente su potencial y propicia la adecuada integración de conocimientos y criterios para aplicar la auditoría de manera objetiva y sistemática conforme a las circunstancias que prevalecen en cada etapa, reduciendo el margen de error y el riesgo de ocasionar retrasos innecesarios. A veces, les he de decir que en alguna ocasión estábamos con uno de los encargados de la auditoría y nos decía, el trabajo que están haciendo es garrafal. A todos nos dijo así, a todos nos agarró. Es horrendo. Yo no sé de dónde vienen ustedes o en dónde hayan estado estudiando ustedes, pero todo el trabajo que me están haciendo es horrible. Imagínense cómo nos quedamos todos. Así como, pues, en primera, dinos qué es lo que quieres.
Si lo estamos haciendo mal, dinos cómo es lo que quieres que hagamos. Pero así es, textual. Entonces dices, bueno, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y lo que sé y lo que hice con otro encargado, que así me lo asignaron. Yo vengo con este encargado y me dice que es horrible el trabajo que estamos realizando. ¿Qué es lo que quieres? Dinos o explícanos qué es lo mejor para ti. Entonces, lo que pasa es que él no estaba a gusto con nosotros. Él quería otro equipo de trabajo diferente y no estaba a gusto con nosotros. Entonces, es lo que les digo, no es muy adecuado desde mi punto de vista. A lo mejor para el despacho donde yo estaba, lo ideal era hacer este rol de estar constantemente colocando a personas de un equipo de trabajo y a la semana siguiente en otro equipo de trabajo y a la semana siguiente en otro equipo de trabajo, que no fueran siempre los mismos, ¿sí? Sin embargo, pues no es, como les digo, lo ideal desde mi punto de vista. La estructura. ¿Cómo vamos a tener la estructura de un equipo de trabajo? Dice, la formación del equipo tiene que llevarse a cabo de acuerdo con la naturaleza, alcance, objetivos y estrategia de la auditoría. Entonces, ustedes mismos van a seleccionar un líder, por favor. A partir de esta premisa es necesario que las personas, técnicos y profesionales que se incorporan tengan una clara definición del papel que se les ha encomendado. Por ello, es imprescindible determinar la función que desempeñarán en el estudio. La división del trabajo en relación con las funciones que debe cumplir cada integrante del equipo se lleva a cabo considerando los siguientes puestos: coordinador general, líder del proyecto y asistente o analista del proyecto. Ustedes van a ser 4, a lo mejor el que sigue va a ser un auxiliar. No importa los puestos que tengan ustedes dentro de su trabajo, al momento de que me lo entreguen, debe de tener cada uno de ustedes un puesto, que debe de ser un coordinador general, un líder del proyecto y un asistente. Generalmente el coordinador general va a ser el que distribuye el trabajo. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Si ustedes mismos seleccionan a una persona que va a ser el coordinador del proyecto, después no se estén sacando los ojos si esa persona le dice, tú vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya tienen ustedes mismos elegidos los puestos que cada persona va a tener para la distribución del trabajo. Es bien importante la distribución del trabajo, porque si no, no vas a saber qué hacer cada quien. Y todos deben de tener un trabajo que hacer dentro de la auditoría. Unos van a hacer una cosa, otros van a hacer otra cosa, y al final se va a juntar todo, que va a ser lo que me van a entregar a mí, el conjunto de todo. Y ahí mismo en las cédulas van a poner los nombres o las iniciales de las personas que realizaron esa cédula, por lo cual yo voy a ver que todos hayan trabajado en ese equipo, no nada más una persona. Al momento de que expongan, pues obviamente las personas que hicieron esas cédulas van a estar encargadas o enteradas de lo que hicieron y me van a tener que hablar de lo mismo que hicieron. Entonces van a saber qué fue lo que hicieron en ese trabajo. ¿Sí, chicos? Características del coordinador general. ¿Qué es lo que va a hacer un coordinador general, muchachos? Dice, como responsable de la auditoría es necesario que posea una gran experiencia en la materia, la cual permita derivarse de su formación académica y o profesional, así como de su trayectoria y orientación personal. Su participación puede ser más significativa si su experiencia laboral proviene del conocimiento de esta clase de esfuerzos en instituciones públicas y privadas, aunque no es un requisito indispensable. Asumir la dirección de una auditoría administrativa implica no solo la responsabilidad de tener la capacidad de respuesta en relación con los resultados que se esperan, sino de mantener un nivel de comportamiento acorde con la necesidad de todos y cada uno de los participantes. Su presencia debe constituir una base de confianza y tranquilidad cifrada en su capacidad para comunicar su visión, el dominio de la técnica, respaldo moral y liderazgo. ¿Ustedes creen que la persona esta que nos dijo, el trabajo que ustedes están haciendo es garrafal, nos estaba dando un respaldo moral? Nos estaba haciendo cachitos, ¿no? Más que estábamos en un despacho de auditoría. Entonces, lo que teníamos nosotros, al momento de que nos dijo eso, nos llevó al suelo y más abajo, casi llegamos al infierno, de lo mal que nos hizo sentir. Ni salimos a comer ese día, nadie tenía ganas de comer ni nada, porque la verdad es que
O sea, la forma en la que nos habló fue muy despectiva. Fue una forma muy fea, ¿no? Dice, liderazgo, virtudes que se deben traducir en el logro de avances, coordinación de esfuerzos, espíritu de lucha, creatividad y actitud constructiva. Entonces, si a lo mejor no le gustaba a esta persona el trabajo que estábamos realizando, podría haber tenido otra forma de decirlo. A ver, muchachos, el trabajo no se está haciendo bien. Vamos a tratar de modificar la situación. El trabajo que necesitamos hacer es de esta forma. Tú, fulanito, corrígeme esto porque está mal hecho esto. Tú, perenganito, y yo les aseguro que las cosas hubieran sido totalmente diferentes, ¿no? Pero la forma en la que nos estaba hablando era como si les estuviera hablando a sus criados, no sé, una cosa así. Características del líder del proyecto. ¿Cómo debe de ser la persona que es líder del proyecto? Dice, en su carácter de enlace entre el coordinador general, el equipo de auditoría, la organización y el entorno, el líder representa el eslabón clave para llevar a cabo los objetivos, programas y estrategias propuestos. Tiene que reunir una personalidad tranquila, mesurada, negociadora, analítica y motivadora, capaz de hacer que las cosas sucedan de manera adecuada. Si se fijan en todos, debe de ser algo así, en todos. Por su función, su trabajo es un tanto más operativo, ya que aunque tiene la percepción de conjunto del proyecto, está obligado a aplicar las líneas de acción establecidas por la coordinación general, acatar las directrices de los niveles de decisión de la organización, conciliar enfoques, puntos de vista y observaciones, imprimir consistencia a las acciones acordadas en el proyecto de auditoría, vigilar que las fases y tiempos programados se cumplan. Esto sí es bien importante. Ahí sí, muchachos, los auditores muchas veces trabajan bajo presión. A veces les pido yo, entreguen esto, y luego me entregan lo que quieren, porque no lo terminan, porque pensaron que iba a estar muy fácil y hay fecha de entrega. En una auditoría también te dicen, tienes hasta este día para entregarlo, no crean que nos van a esperar eternamente, tenemos una fecha de entrega. Aclarar dudas, recabar y resolver observaciones, mantener el nivel de desempeño convenido. Además, tiene el compromiso de motivar a los auditores para que se reafirme en todo momento el espíritu de equipo y se puedan obtener los resultados esperados en condiciones óptimas. Y por último, características del asistente o analista del proyecto. Como personal de primera línea, el analista del proyecto es el responsable de atender directamente a todo el personal que de una u otra manera interviene en la auditoría. Además, es quien va a manejar de manera personal los papeles de trabajo que contienen los hallazgos, evidencias y observaciones necesarias para derivar los criterios. Es decir, va a ser el que va a tener el legajo de auditoría, el que va a tener todo lo que encontramos. Por esta razón debe ser capaz de acatar instrucciones con precisión, actuar en forma prudente y tranquila, ser cordial pero firme en sus decisiones, disciplinarse para cumplir con sus obligaciones, solidarizarse con sus compañeros de equipo, mantener en orden sus papeles de trabajo, tener objetividad en la detección de hallazgos para fundamentar las evidencias, ser preciso en sus observaciones. Debido a su posición de él, depende en gran medida evitar falsas expectativas y información que propicie corrientes de opinión controvertidas que pueden constituirse en factores de dilación u obstáculos para el logro de resultados. ¿Sí, muchachos? Entonces, aquí tenemos las características. De acuerdo a lo que ustedes ganan, no, pues yo entro aquí, yo entro acá, ustedes van a decidir quién es el que tiene cada uno de los puestos dentro de la empresa. El que tenga las características de asistente o analista del proyecto es el que va a tener en sus manos o se va a encargar de juntar toda la información que recabe de los demás auditores para que pueda enviar su legajo de trabajo. Solamente uno lo va a enviar, no se les olvide. Entonces, ahorita estamos en la parte de formación de los equipos. Creación y características que debe de tener el auditor. Bueno, dejo de compartir y en la sesión número